Misericordia, senda de paz. ¿Qué tal, amigos? Nos da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes en este su programa Misericordia, senda de paz. El día de hoy un programa muy especial. Tenemos como invitado al Padre Ildefonso. Bienvenido, Padre. Gracias Toño, gracias a todos ustedes que nos acompañan desde sus hogares. Pues es así como queremos el día de hoy ofrecerle el compartir con ustedes un programa donde nosotros podamos platicarnos, porque va a haber un diálogo con usted también, platicarnos qué es lo que ha sucedido en este año 2020, pero desde un punto de vista muy interesante. Nosotros tendremos que hablar, en primer lugar, de hacer un recuento, una evaluación, qué es lo que ha sucedido, de qué nos hemos dado cuenta. Y para esto, pues el Padre Ildefonso nos va a compartir acerca de esta primera fase del programa, qué es lo que ha sucedido, qué tenemos que tomar en cuenta para que nosotros podamos hacer una evaluación lo más consciente, correcta y provechosa para cada uno de nosotros acerca de este 2020. Padre, pues, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues les cuento que este 2020 sin duda alguna yo creo que todo lo vamos a tener en la memoria por las circunstancias que nos ha tocado vivir. Creo que en este sentido somos una generación, yo creo todavía que somos una generación que nos ha tocado vivir una situación muy especial. Creo que afortunados. Sí, quizás sé que esto puede sonar así como generación afortunados si estamos en una pandemia. Pero creo que esta circunstancia que ha puesto al mundo realmente en una crisis nos va a dejar cosas muy positivas si nosotros, con sencillez, podemos buscar dentro del interior esa imagen que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y echar mano de eso que nos dice el Evangelio. El reino de los cielos es como un padre de familia que siempre va a buscar en su tesoro y encuentra cosas nuevas. Y es lo que yo quisiera invitarles, a que en este año vayamos nuevamente, nos asomemos a ese tesoro que tenemos y busquemos todas esas cosas nuevas, porque sin duda alguna que esta pandemia nos ha llevado a vivir nuevas experiencias que a lo mejor no habíamos imaginado, pero también esas cosas viejas, o sea, que no porque son antiguas son menos valiosas. Y por eso quisiera que al terminar el año hiciéramos este pequeño balance de nuestras vidas en cuanto a ir descubriendo todos esos tesoros nuevos que hemos descubierto últimamente, pero también todas esas cosas positivas y buenas que teníamos y tal vez no nos habíamos dado cuenta que las teníamos, y ahora que ha venido esta pandemia nos damos cuenta de que realmente éramos muy afortunados de cosas tan simples y sencillas como podernos estrechar la mano, un abrazo, con darnos un abrazo. ¿Cuántas cosas no les habíamos dado su valor justo y que ahora que no las tenemos con esa facilidad que nos recomiendan, pues hemos valorado mucho más? Sentir la estrechez de una mano, la calidez de un abrazo, la expresión de un gesto, porque hasta eso nos han tapado. Exactamente. Y todo eso yo creo que ahora lo tomamos en cuenta, y yo creo que sin duda le daremos un valor en su justo medio. Tendríamos que valorar, yo digo, Padre, también todo aquello que tenemos que no nos habíamos dado cuenta y que ahora no lo podemos hacer con la facilidad que antes lo hacíamos. Pero también al mismo tiempo todo lo que no necesitamos y que estamos segurísimos que usted y yo nos hemos dado cuenta de todo lo que no necesitamos y lo tenemos sin uso. Sí. No quiero mencionar cosas porque serían interminables, pero usted y yo sabemos muy bien que nos hemos dado cuenta que no necesitamos y que antes les habíamos dado un valor quizá muy por encima de lo que acabamos de mencionar. Sí, y qué bueno que dice eso, no solo cosas, ¿verdad? Porque también modos de vivir que pensábamos nosotros que eran necesarios para sentirnos bien o para estar bien. Y que nos hemos dado cuenta ahora que no están esos modos
que en realidad no, y antes bien, hemos encontrado un cúmulo de valores tremendos en nuestras vidas. ¿A qué me refiero? De ordinario me toca pues tener contacto con muchos jóvenes, ¿no? Gracias a Dios. Y pues los jóvenes, la alegría, la etapa de la flor de la vida, la fortaleza, el gozo, ¿no? Que lo llevan dentro, y qué bueno, bendito sea Dios. Pero de repente parece que esta pandemia les arrancó muchas cosas importantes en su vida. No pueden socializar, no pueden reunirse en sus lugares donde de ordinariamente se reunían a compartir. Hasta el deporte se vio menguado. Entonces, ¿qué pasó? Pues descubrieron muchas cualidades. Muchos se descubrieron pintores, algunos se descubrieron escritores, otros se descubrieron chefs. Y es una cosa hermosa. Por eso digo que tenemos que sacar las cosas positivas, aún a pesar de estas circunstancias que realmente han traído muchas cosas muy dolorosas. Pero nos hemos dado cuenta que como seres humanos nos habíamos dedicado más a hacer que hacer. A ser realmente humanos, a expresar eso que llevamos dentro y que lo habíamos dejado de lado. A cosas tan hermosas como la pintura, la escritura, la música, o sea, esas cosas que no nos dábamos tiempo, esas cosas que pensábamos que no tenían lugar en nuestra vida y que de repente ahora se han descubierto. Yo creo que hace un momento mencionabas afortunados de estar en estos momentos. Afortunados siempre y cuando lo tomamos en cuenta a la luz de la fe también. Sí, sin duda. Primero, debemos de tener en cuenta que con esta visión podríamos encontrar tantos valores más que antes ni siquiera los habíamos pensado. Sin duda, quienes hemos tenido la oportunidad de aprovechar, hemos aprendido nuevos programas de computación, hemos aprendido a sentir la presencia del Señor en el silencio, en la soledad, en esos momentos que es necesario guardar nosotros, apaciguar nuestra conciencia para dejar que el Señor hable. Es de esto de lo que estamos invitando a usted y a mí a reflexionar en esta evaluación de este 2020. ¿Cuántas cosas más hemos hecho y dejado de hacer que en ambos sentidos son provechosas? ¿Qué otras cosas podemos comentar qué tomar en cuenta para esta evaluación? Yo creo que algo también que no hay que dejar de lado y que ahora sí quizá un poquito en las cuestiones materiales, pero sobre todo el tiempo. Yo creo que también hemos aprendido a valorar el tiempo. Llevamos un ritmo de vida un tantito o mucho frenético, ¿no? Acelerado. Sí. De repente nos encontramos con que ahora tenemos tiempo que antes no teníamos y todos lo deseábamos. Ojalá yo tuviera un tiempo para dedicarme a arreglar mi casa. Ojalá y tuviera un tiempo para poder ir al rancho. Ojalá y pudiera yo tener un tiempo. Y resulta que ahora tenemos ese tiempo. Sí, a mí me llama mucho la atención ahorita que mencionas del tiempo, que ahora que tenemos ciertamente un poco más de tiempo porque hay menos distracciones, podemos dedicar un poco más a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestro quehacer diario. Qué interesante que empezamos a darnos cuenta que ya tengo tiempo para limpiar los rincones que nunca había limpiado, para sacar lo que nunca había sacado, para mover lo que nunca se ha movido. ¿Por qué? Porque ciertamente la situación nos ha obligado a valorar este tiempo y que sin duda lo hemos aprovechado de la mejor manera. Estamos hablando en que usted y yo hemos aprovechado el tiempo, sin duda. Habrá alguien que no se ha dado cuenta, pero estamos invitados a reflexionar a esto. Así es, y creo que también es muy importante ahora sí ver qué estamos haciendo o qué hemos hecho con ese tiempo. Porque una cosa muy importante y que a veces los seres humanos nos cuesta es el silencio, como ya bien lo mencionabas. Porque en el silencio no tenemos más que encontrarnos con la voz de nuestra conciencia. Y recordamos que también en nuestro interior nos encontramos con Dios. Y en muchas ocasiones el encontrarnos con nosotros mismos puede generarnos angustia y miedo, porque no nos podemos mentir a nosotros mismos. Porque no podemos sino ser quienes somos delante de nosotros mismos y, obvio, delante de Dios. A veces la meditación, la oración, tratamos de evitarla no porque no nos guste, sino porque nos encontramos con nosotros mismos y a veces
los estándares que se van poniendo a nivel socioeconómico nos retan y nos dejan una frustración, porque cuando reflexionamos nos damos cuenta que nosotros no encajamos. Y hay una frustración, Sí. una tristeza por Y no haber queremos logrado huir. lo que el mundo nos Exacto, propone. queremos huir. Pero este silencio que nos ha llevado a meditar y encontrar valores, creo que ha traído cosas muy positivas en muchas personas, porque nos hemos dado cuenta y se han dado cuenta de que hay algo más profundo en el interior de cada uno que le da un sentido mayor a cualquier estándar que había. Pues hemos llegado a reflexionar en torno a todo aquello que debemos valorar y evaluar en esta etapa del 2020. Hemos estado comentando en torno a todo aquello que ha pasado en este 2020. Ahora los invitamos a reflexionar qué podemos hacer con toda esta experiencia ganada del 2020, en donde hemos reconocido miles y miles de cosas buenas que nos ha llevado esta pandemia por estar más tiempo en casa, por estar un poco más tranquilos, un poco más reflexivos. ¿Qué es lo que nosotros podemos pensar para lanzarnos a este 2021 con una nueva esperanza, una nueva alegría, una nueva energía para poder afrontar este mundo que sigue girando y que nosotros debemos de hacerlo de la mejor manera? Hemos adquirido experiencias en este 2020. ¿Cómo vamos a hacer para que estas experiencias, Padre Hilde, sean una herramienta para lanzarnos al 2021 con una nueva visión, una nueva esperanza, una nueva forma de vivir, desde luego, cristianamente? Sí, claro. Y creo que es muy importante que, a ver, una vez que nos hemos hecho este balance de nuestra vida, todas estas experiencias positivas, no quiero negar que han sucedido cosas tristes y cosas duras a raíz de la pandemia, desde luego que no, pero sí la invitación a ver esto con esperanza. Siempre al final de un año nos hacemos nuestros propósitos y queremos lograr esto, y queremos lograr aquello, y queremos lograr lo otro. Y le inyectamos una ilusión. Sí. Le inyectamos esa esperanza, esa energía, y lo hacemos con ilusión. Pues que no baje esa ilusión y esa energía, porque lo que hemos aprendido tiene que ser para lanzarnos hacia adelante. No sentarnos a llorar nuestra desgracia, porque sin duda debió haber habido muchas cosas tristes. Pero aquí queremos animarnos a lanzarnos a una vida mejor, más esperanzada y con unos nuevos impulsos, sin bajar de la guardia. Esto que comentabas de que cada año nos hacemos propósitos con una ilusión, una esperanza, un buen deseo. Exactamente. Y no hay que perderlo. O sea, esa es la invitación. No perdamos que el año 2020 va a ser recordado como un año bueno. Pero finalmente tenemos que aprender algo de esta experiencia. Porque si de una crisis no aprendemos, si de una situación difícil no aprendemos, si no sacamos ahora sí nuestras conclusiones, todo el sufrimiento habrá sido en vano. Y estaríamos condenados en cierta manera incluso a volver a caer en los mismos errores. Y eso sería muy triste, ¿no? Sí, fatal. Pero ahora entonces, con esto que hemos aprendido, con esto que hemos descubierto, ¿cómo podemos proyectarnos al año venidero? Y esa es la invitación. Sí, seguirá habiendo situaciones difíciles, seguirá habiendo retos, sí. Pero un propósito siempre es un reto. Siempre verá hacia adelante. Y nos gusta a los seres humanos asumir los retos. El deporte es un reto. Nos gusta retarnos a nosotros mismos y descubrir o mostrar a los demás que somos capaces de alcanzar algo. La graduación de la universidad, la graduación en la escuela, es una manera de mostrar a los demás que fuimos capaces de asumir un reto y lograrlo. Los seres humanos nos gustan los retos, nos encantan los desafíos. Nos gusta de veras ponernos delante de la vida y desafiarla. Ante esto que tú comentas, Padre, los desafíos, los retos, las metas que nos hemos forjado y que hemos ilusionado que las vamos a lograr y con la ayuda de Dios tendremos la herramienta necesaria para hacerlo, podríamos dar algunos ejemplos de casos en los que podemos nosotros darnos cuenta que somos capaces de hacer algo que no habíamos hecho antes.
y que nuestras habilidades, nuestra creatividad para hacer las cosas nos han hecho descubrir que aquello que no habíamos ni siquiera pensado, ahora lo podemos lanzar hacia adelante con una nueva perspectiva de desarrollo, de metas, de ilusiones, de retos para lograr. ¿Qué ejemplos podríamos mencionar? Por un decir, ¿no? Debe haber miles. Sí, sin duda que hay, bueno, cada quien su propia experiencia va a tener cosas muy positivas, ¿no? Pero una cosa que yo quisiera que no dejáramos de lado, que no olvidáramos, a ver, ¿qué cualidad, qué aptitud has descubierto en tu persona que ahora hay que cuidar para lo venidero, ¿no? Hace ratito hablaba un poquito de el ejemplo de una señora que cuando le dicen, oye, ¿qué vas a hacer hoy de comer? Lo primero que hace es ir a ver en la alacena, ir a ver en su refrigerador, y cuando es consciente de lo que tiene, es más fácil visualizar qué puede hacer. Ahora bien, ya que hemos visto qué tenemos, qué cosas positivas tenemos, ahora hay que visualizar qué podemos hacer y conjugarlo, porque también nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que hacíamos antes, creyendo que eran nuestras satisfacciones y nuestros gustos, y que nos hemos dado cuenta que tal vez estaban ofuscando un poquito el desarrollo de nuestros talentos. ¿Cómo qué cosas nos estaban haciendo olvidarnos de nuestros talentos? Voy otra vez a hablar un poquito de jóvenes. Claro, no es por el hecho de decir que no, desde luego, es en un sentido muy positivo, ¿no? Los jóvenes siempre la tarde en casa, terminar las tareas, los trabajos, porque en la tarde-noche había que salir. Y había que salir al antro, y había que salir a la disco, y había que salir y había que salir, y había que salir. Y de repente pensaban muchos jóvenes que allí era donde estaba el modo de vivir con la alegría de su juventud. Ahora que no está eso, por las circunstancias de la pandemia, han encontrado nuevas maneras de convivir y de compartir. Una chica me decía una vez, mire padre, entre todas las cosas que la pandemia ha traído, para mí ha traído una gran oportunidad de aprendizaje. Y he aprendido con la celebración de la Eucaristía. Qué interesante, ¿eh? Dije, ¿cómo que has aprendido con la celebración de la Eucaristía? Sí, mire, ahora que está este asunto de la pandemia y que, bueno, pues en algún momento nos recomendaban ver la celebración a través de la televisión o de las redes sociales, decidí cada día participar en una celebración eucarística, primero de un lugar diferente al que yo ordinariamente asisto. Luego dije, ¿y por qué solamente de mi país? Y empecé a asomarme a otros países. Y es una experiencia muy grata porque siento que he caminado en mi fe acompañada de muchas comunidades y me he enriquecido. Pues aquí no sé si cabe el comentario, padre, pero cuando tuve la oportunidad de ir a otro país para tener una experiencia en la misión, en otros lugares retirados en África, esto que acabas de mencionar, yo lo viví. Y yo no dudo que ahorita con la pandemia, ¿cuántos puedan tener esta experiencia de vivir la misa en otro lugar? Compartir la fe y darte cuenta, es la misma fe, es la misma misa, es el mismo Cristo. O sea, te sientes en comunión con, con toda la iglesia, ¿no? La iglesia universal. Entonces, pues hemos descubierto muchas cosas nuevas. Y si me lo permites, padre, hace rato mencionabas que las redes sociales, el internet, podemos aprender a través de todo esto. Yo les quiero decir una cosa. Yo me sentía atorado en esto de la computadora y del celular. ¿Qué hice? Pues Dios mío, ayúdame. Solté el cuerpo, como dicen, y si tú me lo quieres dar, nada más yo pongo lo que está de mi parte. Pues entré y aprendí un programa que no había aprendido, aprendí a mover diferentes cosas del celular. ¿Por qué? Porque de repente nos cuesta trabajo, la tecnología es de ayer para ahora, ya no tengo 15 años, ya tengo poquitos más, pero no me tocó vivir, nacer con esto. Entonces, invitarlos a todos ustedes, lo que se pueda, Dios hará lo demás, estar dispuestos. Sin duda alguna que sí. Ustedes se han dado cuenta, hemos hecho una etapa de reconocer, evaluar, valorar este 2020 desde un punto de vista positivo, porque sin duda hay muchas cosas buenas que nos ha dejado. Luego vimos cómo nosotros vamos a responder, a proyectar esas nuevas metas, a hacer esos nuevos propósitos para el año que viene.
tomando en cuenta esa experiencia que tenemos en nuestras manos y que nos ha hecho reconocer miles de cosas nuevas y buenas. Pues ahora nosotros vamos a entrar a esta etapa. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que este próximo año sea un año lleno de alegría, de paz, de prosperidad, como siempre lo hemos hecho, con esas ganas de seguir adelante? Porque Dios está con nosotros, así de fácil. Está con nosotros, pero hay que hacer lo nuestro. Él ya hizo lo suyo. Padre, ¿qué podríamos comentar en torno a esta proyección de este siguiente paso que hay que dar? Sí, yo creo que primero es deshacernos del miedo, ¿no? Porque el miedo de repente nos puede, ¿cómo decir? Como acalambrar, como paralizar. Paralizar, esa es la palabra. Nos puede paralizar. Y ese miedo no nos hace falta. No quiero decir con esto que hay que ser imprudentes. No, hay que ser muy prudentes, muy valientes, pero no tener el miedo a cuestas. Porque puede paralizarnos y por el temor podemos detenernos y frenarnos. Hace un rato comentabas una experiencia que yo al menos no tengo esa experiencia de haber viajado en un barco, pero lo que decían, o sea, cuando un barco se encuentra con una tormenta en alta mar, no se detiene ahí a que se quite la tormenta. Sigue adelante. Tiene que seguir adelante, o sea, no puede decir, ay, ahorita vienen olas de 20 metros, de 30 metros, detengan el barco, echen el ancla porque vamos a esperar que se quite la tormenta para seguir avanzando. No, al contrario, hay que seguir avanzando porque entre más rápido salgamos de esa tormenta será mejor. Y hay que afrontar las cosas con valentía y yo invitaría con mucha fe. Confiados en Dios, siempre, siempre confiados en Dios. Yo quisiera recordar aquel texto de la Sagrada Escritura donde Pedro y los otros compañeros se la pasaron pescando aquella noche sin frutos, ¿no? O sea, sin nada que pescar. Sin lograr nada. Sin lograr nada. Y un poquito pues tristes y apenados y apesadumbrados, pero escuchan la voz de Jesús. Escuchan la voz de Jesús. Y Pedro dice, porque tú me lo dices. Yo voy a echar y hacen caso a esa voz. Exacto, entonces yo quisiera que esa fuera la invitación para este año, deshacernos del miedo que pueda llevarnos a estar paralizados, estáticos, esperando que se quite la tempestad, sino confiados en la palabra de Dios, afrontar la situación y con esperanza, la esperanza del Evangelio, caminar. Y con la esperanza de aquel que se sabe cuidado, querido y amado por Dios, empezar a dar estos pasos. Ahorita que mencionabas en torno al miedo, había una pregunta en un programa que salió y le decían, ¿es bueno tener miedo? Y la respuesta me pareció muy sabia. Dice, yo te voy a decir con este ejemplo qué tan bueno es tener miedo, hasta dónde y cómo. Dice, si tú vas a cruzar una calle y dices, no tengo miedo, y te avientas de frente a la calle, oye, momento, hay que tener solamente el miedo necesario para hacer lo que tenemos que hacer. Si yo voy a cruzar la calle, que tengas el suficiente medio para decir, estoy en un grave peligro de que me puedan atropellar. Sí. Voltea y fíjate que no venga un auto para poder cruzar. Ese miedo sí hay que tenerlo. Pero el miedo que paraliza, como hace rato comentabas, para nada. ¿Cuántas veces hemos escuchado en la Sagrada Escritura y repetir por el Papa Juan Pablo II, no tengan miedo? No tengan, ¿sí? Pero yo repito lo mismo, ¿hasta dónde este miedo? Que ese miedo nos lleve a tomar las precauciones y recomendaciones. Ok, ¿estamos en un riesgo de contagio? Sí. Bueno, hay que lavarnos las manos, hay que ponernos el cubreboca y hay que guardar una sana distancia, porque si falla el cubreboca o si falla el gel, pues al menos la sana distancia hace que tus gotas de saliva caigan a medio camino y no alcancen a contagiar. De alguna manera hay que tomar en cuenta estas precauciones, sí, y que te dé miedo tanto como para que sí te pongas el cubrebocas, sí guardes tu distancia, sí te laves las manos, sí uses el gel. Pero hay que caminar. Si yo me paro frente a la calle, tengo que cruzar la calle y tengo que ver el momento de hacerlo. Tanto miedo como el necesario. Entonces yo digo, esto del miedo hay que hacerle el caso necesario. Lo demás, Dios se encarga. Sí, sin duda. Entonces yo eso es lo primero que invitaría, dejar el miedo. No esperar a que la pandemia se termine para comenzarle a dar rumbo a nuestra vida. No, hay que comenzar a darle ya rumbo a nuestra vida, teniendo en cuenta la circunstancia que estamos viviendo, pero sí ya empezar a darle forma a pensar nuestros proyectos, nuestras metas, nuestros propósitos para este año.
Es cierto, hay que tomar ahora esta realidad de la pandemia y las consecuencias que ha traído y por ello también ver, digámoslo así, con un poquito más de serenidad y madurez, pero también con esperanza. A propósito de arquitectos, ¿verdad? Por ahí, no me acuerdo si comentaba contigo o no me acuerdo quién me comentaba, que incluso, o sea, los arquitectos ahora de repente en sus planos van a tener que tener en cuenta un espacio para este asunto de videoconferencias, clases en línea, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir que un arquitecto vaya a dejar de, ya no vamos a proyectar casas porque estamos en la pandemia. No, a ver, la pandemia nos ha llevado a descubrir otras necesidades que a lo mejor antes no teníamos y que ahora hay que tomar en cuenta. Igual, en nuestros propósitos en nuestra vida no se trata de no tomar en cuenta las circunstancias que ha generado la pandemia. Al contrario, tener en cuenta estas circunstancias y proyectar teniendo en mente esta situación. No se trata de dejar de soñar, dejar de tener buenos propósitos, que si el año 2020 trajo esto y aquello, y no. Hay que tomar en cuenta la realidad, pero proyectarla de una manera diferente, acorde a esas nuevas necesidades que tenemos. A una realidad. No podemos ocultar ni tapar el sol con un dedo. ¿No? Es una realidad que estamos viviendo y pues mundial. No es local. Esta situación es mundial, pero no puede coartar nuestra energía, nuestros deseos, nuestras metas, nuestras ilusiones para proyectarnos a un futuro con la ayuda de Dios, siempre estando en su presencia. Y esa es la otra cosa, ¿verdad? Como personas de fe, mal haríamos en no tomar en cuenta nuestra fe. En estos tiempos de Navidad nosotros recordamos y tenemos muy en mente estas figuras, la figura de estos personajes, quienes conocemos así ordinariamente como los Reyes Magos. Pero si analizamos un poquito su camino de vida, ellos tuvieron que atravesar un desierto desde su tierra a una tierra desconocida. No sabían a quién querían encontrar, pero no conocían el camino, ni las circunstancias, ni las dificultades que el camino pudiera ponerles enfrente. Para mí la circunstancia está muy interesante. No perder de rumbo el objetivo. ¿Quién sabe cómo y por dónde lo voy a hacer? Pero tengo que llegar a encontrar a este Jesús como los Reyes Magos. Y ellos, aún así, aún con la incertidumbre de un desierto, de que no hay un camino, pues quienes saben de cuestiones de desierto saben que de repente las montañas de arena están acá y de repente ya están allá, o sea, no hay un camino trazado. Pero ellos con esa fe, ellos también se dejaron guiar por la estrella y nunca olvidaron a quién querían encontrar. Entonces, así nuestra vida. Es cierto, delante tenemos un camino incierto, tal vez con dificultades, problemas, no lo sé, pero nunca olvidemos con quién nos queremos encontrar y dejarnos guiar por los signos de los tiempos que Él nos va a ir poniendo. A los magos les puso una estrella. A ti, ¿a quién te está poniendo Dios para que tú escuches su voz y te dejes guiar y lo vayas a encontrar? Hemos llegado ya al final de este programa. ¿Cuánto más quisiéramos estar comentando con usted? Agradecemos al Padre Ildefonso y a usted que ha estado presente en este programa. Padre, nos das la bendición para que este próximo año esté lleno de esperanza, de amor y de la presencia de Dios. Claro que sí, con mucho gusto. Pues nos ponemos en la presencia de Dios y a Él que es la fuente de la vida, el alfa y la omega, el principio y el fin, la eternidad. Le encomendamos nuestra vida, especialmente el año que estamos por comenzar. Le pedimos que su gracia nos acompañe y que nuestros corazones sean dóciles a sus inspiraciones. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompañen siempre. Muchas gracias. Hasta la próxima. Misericordia, senda de paz.